Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a la red por la invitación y bueno, Leonardo, por las palabras de presentación. Como dijo Leonardo, yo soy antropóloga social, trabajo en la Universidad Nacional de Misiones, pero también trabajo en el equipo de educación intercultural bilingüe, ¿sí? Del Ministerio de Educación hace varios años. Entonces, mi intervención, digamos, tiene esa doble afiliación, digamos, ¿no? Y ese doble puente, porque en realidad es un espacio, digamos, que es mixto, ¿no? Entre algo que podríamos llamar la gestión, ¿sí? Que también es algo que es para discutir, y algo que podríamos llamar la investigación, la investigación-acción, la discusión y demás, ¿no? O sea que es ese lugar ahí, digamos, de movimiento en el que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar, le decía hace un rato a Patricia y también a Leonardo, que bueno, voy a compartir después algunas imágenes sobre el nodo que es, que me interesa presentar unas reflexiones sobre un proceso de producción de materiales didácticos, ¿sí? Y entonces recién ahí voy a entrar con un PowerPoint para que no haya tanta mediación entre pantalla y PowerPoint y demás, ¿no? Así que bueno, mi presentación va a estructurarse en tres ejes principalmente. Un primer eje va a estar marcado por las preguntas, ¿sí? Disparadoras, mis preguntas, digamos, relacionadas con las nociones de educación, ¿sí? Con las nociones de educación e interculturalidad, ¿sí? Estas serían las preguntas que configuran, digamos, las líneas generales en el campo en el que se ubica mi reflexión. Un segundo eje, ¿sí? Estaría marcado por un desarrollo del contexto histórico donde surgen las escuelas en comunidades guaraníes en la provincia de Misiones, y ese va a ser un breve y esquemático trazado, ¿sí? Cronológico, digamos, de tres etapas, ¿sí? Que esto bueno, comienza a finales de la década del 70 del siglo XX, digamos, ¿no? Y un tercer y último eje, ¿sí? Va a estar dado por la presentación de este proceso que les mencionaba, ¿sí? Que es un proceso de producción de materiales didácticos generados en talleres, ¿sí? Realizados con y por educadores guaraníes, ¿sí? Entonces, comenzamos por el primer eje, ¿sí? Que serían estas preguntas que guían en mi reflexión, ¿no? Entonces, como estamos hablando, digamos, de este espacio, digamos, de relación entre grupos distintos, ¿no? O sea, una educación pensada para pueblos indígenas, y en este caso particular para el pueblo guaraní, para el pueblo Imbuga guaraní. Entonces, ¿cómo se pone en práctica esta educación intercultural? ¿Sí? ¿Cuáles son las concepciones de educación que están en juego, ¿sí? En este espacio de educación intercultural? ¿Qué encuentros, qué desencuentros, qué tensiones, qué contradicciones existen, ¿sí? En este lugar, ¿sí? Para acercarnos, ¿sí? A algunas posibles respuestas, es importante para mí, ¿sí? Remontarnos, ¿sí? Ahí a lo que Meliá nos dijo hace mucho tiempo, ¿sí? Y que creo que nos ayuda siempre a pensar, que es que Meliá llamó el primer día de Colón, ¿no? Meliá dijo que este primer día de Colón, ¿sí? Es un síndrome que caracteriza la situación de quien se propone civilizar y desarrollar, de quien se propone descubrir, perdón, y conquistar, ¿sí? Y él nos dice que, sin embargo, ¿sí? Esto que nosotros conocimos durante siglos como el descubrimiento de América, ¿sí? Él nos va a decir, bueno, en realidad este descubrimiento es un encubrimiento, ¿sí? Lo que hubo aquí, ¿sí? Dice Meliá, es un encubrimiento, ¿no? Entonces nos propone correr el velo ya de esta mirada, ¿sí? Y nos dice que este concepto eh, nos está opacando lo que en realidad pasó. ¿Qué fue? Dice él, la negación, ¿sí? Del otro, ¿sí? En una triple situación, una triple negación. ¿Sí? El otro fue negado, dice Meliá, y quienes llegaron aquí dijeron que los pueblos indígenas, como los llamamos ahora, ¿sí? No tenían cultura, no tenían religión y no tenían lengua, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eran pobres, paganos y bárbaros, ¿sí? Desde este lugar, digamos, desde esta mirada de encubrimiento. Entonces, esta triple marca de nacimiento que tenemos nos acompaña, a nosotros nos acompaña como sociedad, ¿sí? Y nos acompaña hasta la actualidad, que eso es algo importante, digamos,
de ver también, ¿no? O sea, este primer día de Colón, como lo llama Meliá, digamos, no quedó en 1492, ¿sí? Sino que nos acompaña hasta la actualidad. Entonces, nos interesa pensar cómo los pueblos indígenas en general y el pueblo guaraní en particular fueron vistos, cómo fueron definidos, cómo fueron marcados en distintos momentos históricos, por un proceso colonial primero, ¿sí? Por un proceso, digamos, de instalación y afianzamiento de los estados nacionales después, ¿sí? Por las instituciones no indígenas, ¿sí? Y cómo esas marcas, esas miradas se transformaron en certezas que fueron naturalizadas, ¿sí? En imágenes fijas, en ideas esencialistas, ¿sí? Todas estas cuestiones son verdaderos mantos de certidumbre, como diría Ana Gorosito, ¿no? Mantos de certidumbre, ¿sí? Que están dados por sesgos, ¿sí? Por miradas, por prejuicios, ¿sí? Que pesan sobre los pueblos guaraníes, ¿sí? Y que están en distintos lugares de nuestra sociedad y en distintos ámbitos, ¿sí? Y el campo educativo del cual todos somos parte, ¿sí? No está exento de estos sesgos, ¿sí? Que marcan a estos otros, ¿sí? En este caso al pueblo guaraní. ¿Qué significa ser guaraní? ¿Cuáles son, digamos, los rasgos, entre comillas, que precisa una persona para definirse como guaraní desde esta concepción? ¿Sí? ¿Cómo son reconocidos? ¿Sí? Todo esto tiene que ver, y desde esto que estamos viendo, con estas miradas y esta construcción de estos otros, ¿no? Estos mantos de certidumbre funcionan, ¿sí? Como verdaderas varas de medición y operan como reducciones y por ende como negación, ¿sí? En esta operación de marcación, la nación, la construcción de los estados nacionales tiene un fuerte protagonismo. Si pensamos, por ejemplo, en la etapa en que se consolida el Estado Nacional en Argentina, ¿sí? Sería a fines del siglo XIX, había todo un conjunto de representaciones, ¿sí? Que pesaban sobre lo que hoy es la provincia de Misiones, que en su momento era el territorio nacional, ¿sí? Y toda esta región, ¿no? Un conjunto de representaciones sobre el territorio, sobre la población de Misiones, representaciones que fueron gestadas, ¿sí? Por ideólogos y administradores de un Estado nacional, ¿sí? Argentino, ¿sí? Y de esta época va a ser también una época en la cual vamos a tener, ¿sí? Las primeras informaciones provistas de este Estado nacional sobre este territorio, sobre las poblaciones de este territorio, ¿sí? Provistas por estos cronistas, viajeros, digamos, que venían a hacer un reconocimiento de este territorio nuevo, digamos, ¿no? Se extendían hacia las fronteras. En estas obras, digamos, que se producen en este momento, se destacaba sobre todo, y esto nos lo va a decir Héctor Jacquet, un historiador importantísimo, digamos, para pensar estas marcas y esta construcción de la nación y por lo tanto la construcción de los otros. Jacquet nos va a decir que en estas obras se destacaban sobre todo el sentido de argentinidad, el sentido de territorialidad y el sentido de civilización. Sentidos que marcaban fronteras, ¿sí? Que eran fronteras, sobre todo fronteras culturalmente definidas. ¿Por quiénes? Por estos actores que son los que marcaron, ¿sí? A estos otros en los relatos. Fronteras como categorías simbólicas, ¿sí? Que eran definidas por esta ideología nacionalista y era permeada, ¿sí? Esta visión en la mirada hacia la alteridad de los habitantes de este lugar. Y esa cuestión, digamos, también se explicitaba en estos relatos. Quienes estaban aquí eran vistos como salvajes frente a esta civilización. Estos territorios eran observados como territorios incultos, ¿sí? Como territorios faltos de cultura. Entonces el reconocimiento de los otros, ¿sí? El impacto frente a la diferencia, suscitó, dice Jacquet, en estos cronistas, ¿sí? El deseo de eliminar las diferencias bajo el manto uniforme de este progreso y civilización que venían a traer a estos espacios, ¿no? Este manto que sustentaba la mirada de estos viajeros, para estos viajeros, estos habitantes eran nacidos por sus faltas, ¿sí? Entonces la verdadera frontera estaría marcada por la falta de civilización. Rita Segato nos propone la noción de terror étnico, ¿sí? Para entender cómo se dio
la formación de alteridad, ¿sí? En esta definición del otro, ¿sí? En Argentina, en este sentido, nacionalizar significó moldear a un sujeto, lavarlo de toda particularidad, ¿sí? Esa fue la forma en que la nación encontró para hacer frente a una población percibida, dice ese gato, como amenazadoramente múltiple. Entonces el binomio civilización-barbarie se tradujo aquí, en civilización como sinónimo de neutralidad étnica y barbarie como su antagónico, el otro interior. En este contexto la escuela fue un lugar privilegiado de producción de la nación, con la misión de homogeneizar, dirigida a los pobladores de las fronteras marcadas por territorios alejados, pero también las fronteras marcadas por tipos diferentes, tipos humanos diferentes, aquellos que no tenían un pasado significativo para esta identidad nacional en construcción. Todos ellos, ¿sí?, objetos de políticas educativas estratégicamente orientadas a la construcción de una identidad nacional excluyente de las particularidades. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que esta es la base en la que se conforma, ¿sí?, no solo la escuela, porque la escuela es una institución, digamos, que a la base del Estado, digamos, nacional, es una institución fuerte que marca, digamos, que acompaña esta homogenización, pero que conforma, digamos, todo digamos, piso en el cual nosotros nos movemos, todos nosotros, ¿no? Que conforma nuestras representaciones, que conforma nuestras miradas sobre los otros, que nos marca en cuestión, digamos, de los hábitos, en la lengua, en lo que pensamos, en cómo percibimos al otro. Y esa es nuestra base, digamos, para pensar también la educación en las escuelas, con población indígena y qué posibilidades tenemos, digamos, de una educación intercultural que se puede pensar como diferente. Entonces ahora les voy a, digamos, el segundo eje que les decía, era esta periodización bastante esquemática acerca de la escolarización en misiones. Hasta mediados del siglo XX, ¿sí? La población indígena que habitaba y habita el actual territorio de Misiones mantenía un contacto relativamente esporádico, ¿sí?, con la sociedad envolvente. Más bien, una, digamos, una forma de evitación, digamos, ¿no? No había, por lo menos evidentemente, el deseo de contactarse con la sociedad envolvente. Sin embargo, la sociedad envolvente, digamos, con sus avances, con el avance de los frentes, digamos, expansivos, ¿sí?, sobre los territorios indígenas, imposibilitó, digamos, esta rehuida, digamos, ¿no? Imposibilitó este contacto esporádico. Frente a esta situación de acelerado, digamos, avance, de amenaza y pérdida de los territorios tradicionales, entonces se vieron obligados a entrar en mayor contacto con instituciones como, por ejemplo, la institución educativa, ¿no? Entonces, en Misiones, este proceso de escolarización, digamos, lo planteo tres etapas, así más bien cronológicas, ¿sí? La primera sería el momento, digamos, fundacional, donde a finales de los años 70, ¿sí?, se empiezan a instalar las primeras escuelas en comunidades guaraníes, ¿sí? En esa época, también eso es todo mucho para discutir, en esa época no había la cantidad de comunidades que en la actualidad hay en la provincia, ¿no? O sea, en la actualidad hay más de 100 comunidades, ¿sí? Y en los 70, ¿sí?, no llegaban a haber 30 comunidades. Entonces, las escuelas se instalan en esta época, finales de los años 70, son 3 escuelas, 4 escuelas, ¿sí? Dos particularmente, digamos, con una fuerte impronta, digamos, de un proyecto llevado adelante por el obispado de la ciudad de Posadas, que es de la Iglesia Católica, ¿sí?, y con toda una connotación, digamos, marcada por esa marca, digamos, valga la redundancia, religiosa, ¿no?, institucional. Y las otras escuelas también, digamos, tienen como una impronta más bien que digamos, incorporaba a personas, ¿sí?, que estaban interesadas en la situación de los pueblos indígenas en ese momento, ¿sí? Así que fueron acercándose y bueno, se instalaron estas primeras escuelas. Un segundo momento de esta periodización va a estar marcado por los años 90, ¿sí?, donde se empiezan a trazar unas primeras líneas, ¿sí?, de acción desde el Estado Nacional
dentro de lo que se denominó políticas compensatorias, ¿sí? O regímenes especiales. ¿Sí? Es interesante también ahí ver esto, ¿no? En el año 93, por ejemplo, en el marco de una serie de políticas compensatorias, ¿sí? El Ministerio de Cultura de la Nación implementa, ¿sí?, una serie de líneas, ¿sí?, que planteaba, ¿sí?, la inclusión y la focalización en lo que se denominaba poblaciones vulnerables, ¿no? Y acá si seguimos pensando en lo que, en lo que planteamos en el inicio, ¿no? Otra vez vamos a rastrear este lugar de los pueblos indígenas entre esos otros de la nación, ¿sí? Esos otros definidos como vulnerables, ¿no? Están ahí otra vez aquellos a los que les falta algo, ¿no? Este, a finales de la década del 90, ¿sí? Ya en el 1994, para los que no lo saben, en Argentina se reforma la Constitución Nacional, y al reformarse la Constitución Nacional, el Estado Nacional reconoce que existe, digamos, hay una preexistencia étnica, ¿sí?, de los pueblos indígenas, que en la Constitución Nacional son llamados pueblos indígenas de la Argentina, ¿sí? Entonces hay un reconocimiento de la preexistencia, y con este reconocimiento de la preexistencia étnica, también el Estado Nacional asume la obligación de dar a esta población digamos, una formación escolar que tenga respeto a su identidad, ¿sí?, y a las pautas en las que se educan. Entonces, estos años 90, ¿sí?, y finales, digamos, comienzos, digamos, del siglo XXI, están marcados por estas políticas, ¿sí?, dirigidas a esta población llamada vulnerable, y también, digamos, por otras líneas que empiezan a visibilizar a esta población a partir de esta reforma de la Constitución Nacional. Y el tercer momento en esta periodización es el actual, digamos, ¿no? Y va a estar marcado sobre todo por la creación, ¿sí?, a comienzos del siglo XXI, en el año 2004, 2005, de lo que se llamó Programa de Educación Intercultural Bilingüe. Y en el año 2006, ¿sí?, va a estar marcado por la modificación de la Ley de Educación Nacional, que va a incorporar lo que se llama una modalidad de educación, es decir, una forma de educación específica para estos pueblos indígenas, que va a tener, digamos, como objetivo principal, ¿sí?, garantizar el derecho constitucional que se reconoce en la Constitución Nacional de la Argentina a partir del año 94. Entonces, podemos decir que estamos nosotros en este tercer momento, ¿no? En esta periodización así bastante esquemática, digamos que estamos en este tercer momento, ¿sí?, donde se instala una modalidad específica, ¿sí?, para pueblos indígenas, ¿sí?, que intenta o se plantea garantizar el derecho de una educación propia. Entonces ahí volvemos otra vez a esta cuestión, digamos, de pensar qué va a ser o qué es la interculturalidad, qué es la educación intercultural a partir de estas miradas. Y bueno, la interculturalidad se plantea generalmente como un espacio de relaciones horizontales, ¿sí?, como un espacio de diálogos, como un espacio de encuentros. Sin embargo, sabemos que también es un espacio de conflictos, de tensiones, de luchas, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por educación intercultural? ¿Sí? ¿Se plantea como una educación distinta? Si se plantea como una educación distinta ¿a qué? ¿Sí? Y esto nos lleva a pensar, digamos, que tenemos digamos, en el horizonte una educación que podríamos denominar homogénea, ¿sí?, o una educación que podríamos denominar hegemónica, ¿sí? Entonces, si nosotros nos planteamos, ¿sí?, una educación distinta, nos lleva a pensar directamente desde dónde nos ubicamos para pensar y actuar, desde qué perspectiva, desde qué proyecto, cuáles son los efectos de esta posición y qué tipo de divergencia plantea una práctica pedagógica de una educación distinta en relación con las estructuras dominantes de conocimiento, ¿sí? Y es importante hablar, ¿sí?, de la existencia de un orden de conocimiento, ¿sí? Este orden de conocimiento que plantea que existen, valga la redundancia, conocimientos más válidos que otros, ¿sí? Es decir, hay cosas que no entran en el orden de lo plausible. En otras palabras, hay conocimientos que son verdaderos conocimientos, conocimientos válidos, universales, y otros que no son tanto. Al establecerse este orden, ¿sí?, de conocimientos universales,
se diluye el hecho de que esos conocimientos propuestos como universales, como de todos, como conocimientos que todos debemos tener, en realidad es también un conocimiento situado. Por lo que hablar de conocimientos universales, en otros sentidos también formales, escolares, académicos, ¿sí?, conlleva a pensar que otros tantos conocimientos son locales, pero aquí la localidad, ¿sí?, estaría expresando una disminución, ¿sí?, una disminución de la importancia de esos conocimientos. Entonces volvemos a lo que dijimos hace un rato, ¿sí? El enunciado sería algo así como: hay conocimientos universales, entre paréntesis, válidos, necesarios y comunes, y otros conocimientos locales no tan válidos como los primeros. Esta forma, ¿sí?, digamos, de pensar nos hace ver que también, por supuesto, existe, digamos, una instalación de jerarquía en las identidades y en los conocimientos, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes estaría reservado la producción de conocimiento desde esta perspectiva? En la práctica, ¿en qué ha contribuido en la práctica eh, la oficialización de programas de educación intercultural bilingüe, la instalación de una modalidad de educación intercultural bilingüe, ¿sí? En este contexto, ¿qué implicaría si las prácticas llevadas adelante por docentes guaraníes y por docentes no guaraníes, ¿sí?, en las escuelas de la modalidad de educación intercultural? ¿Qué tipo de proyecto encarna la educación intercultural aquí? ¿Sí? Y necesariamente se puede poner de manifiesto diferentes significados, ¿sí?, que asumen hoy estas cuestiones. Yo aquí voy a plantear dos posibilidades, ¿sí? Una sería un proyecto, ¿sí?, que se construye desde los procesos propios en las distintas comunidades, aldeas, ¿sí?, desde las formas de conversar, de debatir, de consensuar propias, no como un saber folclórico, sino desde un planteamiento donde el sistema de conocimientos presentes y actuantes en la sociedad indígena despliegue sus múltiples posibilidades. Y es una segunda cuestión, a partir de este conocimiento propio, que se puede pensar, creo yo, la educación intercultural en diálogo con otros conocimientos, ¿sí? Y este diálogo, por momentos, es tenso, es desigual, a veces es silencioso, pero también, creo yo, lleno de posibilidades, momentos de alegría, digamos, es lo que conozco yo, ¿sí?, y construcción colectiva. Entonces, en este lugar, a partir de este lugar, es que me gustaría presentarles, ahora sí, esta tercera parte, digamos, de esta charla, que era la construcción de materiales didácticos, ¿no? Esta experiencia de trabajo de producción de materiales didácticos. Y ahora voy a tratar de compartir pantalla porque tengo, creo, a ver aquí. Y ustedes me dicen si lo ven. Sí, perfectamente. ¿Se ve? Bien. Como les decía anteriormente, no había compartido algunas otras cuestiones. Acá por ahí les muestro. Creo que ya habían tenido, digamos, otras oportunidades donde conversaron sobre esta región, entonces no quería abundar en mapas, pero sí, bueno, este es el mapa, que es el mapa guaraní continental, que muestra la distribución actual del pueblo guaraní, y lo más interesante para mí de este mapa es todas estas manchas verdes que vemos aquí, ¿sí? Es cómo está distribuido actualmente el pueblo guaraní, que, digamos, no por casualidad, es la misma distribución geográfica de hace cientos y cientos de años, ¿no? Y aquí en esta gran nube que vemos acá, esta punta no es Misiones, donde estamos nosotros ahora, ¿no? Y es, digamos, desde el lugar donde estamos hablando. Y acá les muestro un mapita más donde se ve, este es nuestro país, Argentina, ¿sí?, que está dentro del continente sudamericano, y este cuernito aquí es Misiones, ¿no?, rodeado de todas estas fronteras, ¿sí?, con los actuales países de Paraguay y Brasil, y una pequeña parte, digamos, limita con la provincia de Corrientes en Misiones. Eso solamente porque ya estaba ahí en el Power. Entonces ahora vamos a pasar a la última parte, que para mí es la parte más interesante como para conversar, que es esta experiencia de producción de materiales didácticos para la educación intercultural bilingüe.
que, digamos, pensando de la perspectiva que planteo esta conversación, sería, digamos, una posibilidad de transformar ese orden del conocimiento del que hablábamos, ¿no? Entonces, en este proceso de producción hay dos cuestiones que me parecen fundamentales marcar. Una es cómo se dio, ¿sí? Quiénes, digamos, definieron cómo se definió, ¿sí? Y qué contenidos o qué se puede mostrar aquí. Este proceso de producción de materiales didácticos se dio, lo realizamos en el marco de un curso destinado a educadores guaraníes, ¿sí? Y los materiales didácticos o textos en lengua propia eran una de las principales demandas cuando comienza el programa de educación intercultural bilingüe acá en la provincia, desde 2005. Las principales demandas tenían que ver con la necesidad de contar con materiales en lengua propia y con significado, ¿sí? Porque lo que se tenía eran o materiales en castellano o a veces en algunas escuelas materiales que estaban, digamos, escritos en guaraní, pero no un guaraní que era reconocido como propio, ¿no? Por ejemplo, el guaraní, que acá le llamamos guaraní del Paraguay, guaraní estándar, ¿sí? Que no eran, digamos, reconocidos como de lengua propia. Entonces, es como un comienzo de una respuesta, ¿sí?, a esta demanda. Estos materiales se hicieron en este curso. ¿Cómo se hicieron? ¿Sí? En este curso, que duró 2 años, fueron 2 cortes, duraron 2 años la primera y 2 años la segunda, fue en la segunda corte donde realizamos esta producción, se dio de manera colectiva, y lo interesante es, digamos, el proceso de producción, ese proceso de discusión, de conversación, de realización de borradores, de elección de los temas, ¿sí? Después de bastante debate entre los educadores indígenas, lo que se decidió fue, bueno, trabajaremos sobre 2 ejes principales, y definieron trabajar sobre el espacio y el tiempo, ¿sí? Y esos 2 ejes principales marcarían, ¿sí?, en el espacio cuestiones relacionadas con la cotidianeidad del TECOA, ¿sí? Y en el tiempo, qué sucede o qué sucedía antes desde la perspectiva de los educadores y qué sucede ahora con diferentes temas. Después les voy a mostrar algunos pequeños tarjetones para ejemplificar. Entonces, decía que me parecía importante que en este proceso era pensar quién va a definir cuáles son los materiales que van a ser usados en las escuelas para los estudiantes indígenas. ¿Quién va a definir una editorial de otro lugar? ¿Quién va a definir un yoruba, como nos dicen a nosotros? ¿Quién va a definir? Y bueno, ¿quién define estos contenidos? ¿Quién define los materiales, mejor dicho? ¿Quién los escriben? ¿Quiénes los producen? Y tienen que ser los educadores indígenas y las autoridades comunitarias, que es eso una demanda constante, de antes y de ahora, ¿sí? O sea, es a partir del conocimiento de los educadores indígenas, de las autoridades comunitarias, de los Okugua, de los Ngrubichá, ¿sí?, de las personas de las comunidades, que se tienen que definir estos materiales, ¿no? ¿Y cómo se hace entonces? Bueno, a través de una metodología, digamos, participativa, una metodología donde lo que se elaboró, donde se discutió, donde hubieron reuniones entre docentes, reuniones con líderes comunitarios muy importantes, don Basilio Escobar, don Lorenzo Ramos, don Dionisio Duarte, don Chamorro, todos líderes con un nivel de conocimiento, ¿sí?, sobre su propia realidad y sobre aquello que sería significativo, estuvieron participando en esto. ¿Cómo? Escuchando lo que le decían los educadores, que muchos eran mucho más jóvenes y por lo tanto el conocimiento es diferente, ¿sí? Corrigiendo, ¿sí?, diciendo qué podría estar en estos materiales y qué no. ¿Qué cosas y qué temas pueden estar en estos materiales? Bueno, perfecto. Ese es otro tema, ¿no? ¿Qué contenidos están habilitados para ir a la escuela? Y nuevamente, estos contenidos, ¿sí?, tienen que habilitarlos nuevamente los miembros de la comunidad. Estamos hablando de contenidos que sí pueden desarrollarse y otros que no, otros que tienen que ver con el ámbito de lo comunitario y que se dan en otros espacios de educación.
Entonces eso también me parece importante resaltar, ¿no? Que hay conocimientos y forma de transmitir e interpretar los conocimientos que ingresan al espacio escolar y otros que no ingresan o se mantienen en otros espacios, ¿sí? Que están especialmente, digamos, diseñados para eso. Voy a pasar acá a mostrarles algunos de los tarjetones y después, si les parece, conversamos sobre esto. Bueno, por ejemplo, es uno, ahí vemos así en un plano, pero en realidad es como, esto es un tarjetón, acá tengo, pero no voy a hacer buscar. Sería como las dos caras de una moneda. De un lado tenemos una imagen, ¿sí? Chedecoa, y del otro lado tenemos un texto, ¿sí? Un texto que fue escrito por estos, en este curso, en esta formación. En la imagen vemos muchas cuestiones que podemos discutir y conversar, ¿sí? Que están marcando lugares y situaciones que son propios de la comunidad, y también están marcando otras cuestiones que tienen que ver con la relación con la sociedad envolvente, con la sociedad Yoruba. Porque, por ejemplo, acá, no sé si se ve, está muy chiquitito, esto que vemos acá, ¿se ve ahí mi cursor? Como esta línea. Bueno, esto que vemos acá, vieron que dice acá Tapejún, ¿no? Camino negro, ¿no? O camino de los Yoruba, o asfalto, o ruta, ¿no? La ruta. Acá muestra, esta ruta se construyó hace pocos años. Antes de esta ruta, todo esto era una comunidad. Este era un territorio completo que fue luego, ¿sí? Atravesado por esta ruta, ¿sí? Y dividió el territorio comunitario, ¿no? O sea, y por acá también vemos, acá no se dice bien, pero acá dice Ñemboea, que es la escuela, ¿sí? Aparece aquí. Pero también aparece en este tarjetón, por ejemplo, el Oku, ¿sí? Que es sumamente importante. Aparece el Cocue, ¿sí? Aparecen otras cuestiones. Y acá, en este texto, ¿sí? Nos cuentan qué es la comunidad, qué es mi comunidad, ¿sí? De qué manera está, quiénes están en mi comunidad, ¿sí? Qué había antes y qué hay ahora, ¿no? Paso a otro tarjetón que a mí me encanta porque vemos aquí, por ejemplo, esto es, ¿no? Agua. A mí me parece, las imágenes me parecen bellísimas, ¿sí? Y aquí también, digamos, ¿qué se puede mostrar con este tarjetón en la escuela? Acá hay un texto que habla sobre el agua, ¿sí? Pero el agua tiene muchísimos significados y un nivel de profundidad, digamos, en relación con otros conocimientos. Sin embargo, para este lugar, para la escuela, se definió mostrar el agua con ciertas características, ¿no? Que el agua no se tiene que ensuciar, que el agua no se tiene que ensuciar porque sí, que el agua sirve para tomar, que si el agua se ensucia nos enfermamos, ¿sí? O sea, una connotación de agua particular. Les paso otro, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos este tarjetón, ahí lo presenté solamente la parte de adelante, también tiene texto atrás, que es que es la casa, ¿no? La casa tradicional, ¿sí? Y acá, por ejemplo, vemos cómo con este tarjetón se muestra, ¿sí? Las partes de la casa, pero no solamente las partes en cuanto a material, sino todo lo que implica la construcción de la casa, lo que implica, digamos, qué tipo de materiales se usan, qué tipo de materiales hay y qué tipo de materiales escasean en la actualidad, porque, digamos, cómo podemos trabajar esto, ¿no? Y para finalizar, porque así me parece que me estoy extendiendo demasiado, quería cerrar con este tarjetón que para mí es sumamente significativo por dos cuestiones. Una primera cuestión, y es algo personal, este tarjetón fue realizado por un compañero que falleció ya, no está con nosotros lastimosamente, y tiene una connotación en el sentido muy importante para mí. Y fíjense qué terrible, porque cuando estaba preparando esta presentación, estaba eligiendo este tarjetón primero por eso, porque lo hizo Antonio Benítez, un docente ¿ya? Pero en este momento, justamente acá en la provincia de Misiones, hay unas denuncias gravísimas sobre cortes de madera en una comunidad que se llama Alecrín, al norte de la provincia, ¿no? Entonces la gente de las comunidades y otros organismos están denunciando por todos lados
esta invasión al territorio, ¿no? Este corte, digamos, esta invasión. Y este texto acá que hizo Antonio se llama Uma Pae Adu, o sea, antes y ahora, ¿no? Y en este texto y en este dibujo, ¿no? Muestra el monte ahora y en la parte colorida, ¿no? Lo que existe ahora, que son pinos, ¿no? Es una especie exótica. Y en el texto él va a decir, ¿no? Antes, por donde nosotros andábamos, había monte, ¿sí? Antes, por donde nosotros andábamos, ¿sí? Teníamos monte. Y ahora, dice él, ya no hay montes, no hay para alimentarnos y no hay medicina. Solo se escucha, estoy buscando acá porque solo se escucha, fíjense, el ruido que hace el árbol al caer cuando es cortado por el hombre. Entonces me pareció completamente significativo y, digamos, terriblemente significativo, porque está mostrando una situación actual, ¿sí? Y comparándola con lo que era antes, digamos, de esta expansión de la sociedad nuestra, y a su vez, digamos, también es significativo porque esto sigue sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, esta sería, digamos, como esta producción de materiales que les traigo les comparto, sería como una presentación de ver, bueno, cuáles son algunas posibilidades, ¿sí? Del trabajo con docentes, con las escuelas, ¿sí? Desde una mirada, digamos, que intenta abrir el conocimiento, ¿sí? Y quebrar un poco ese orden de conocimiento que todavía está muy instalada y reina, digamos, entre todos. Así que bueno, les agradezco mucho por escucharme y muchas gracias.